Bienvenidos todos. Esta prédica de hoy tiene el título Andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Y, y muchos de nosotros llevamos tiempo andando con el Señor Jesús y he conocido a muchas personas que andaban con el Señor Jesús, que tenían ese privilegio de escuchar la palabra, de leerla, de compartirla, pero un día se olvidaron del Señor Jesús y es precisamente por eso, porque pensamos que el predicador o el pastor es el que tiene que estar llevando estos mensajes, pero el Señor Jesucristo dejó un mandamiento y en el mandamiento no dice solamente para pastores. Vamos a ir a ese mandamiento para que entendamos eh, lo que les estoy diciendo. Vamos a Marcos 16, versículo 14-15. Dice, finalmente, aquí está hablando el Señor Jesús después que Él ha resucitado. Había resucitado, se le ha presentado, se presentó a muchas personas, que tú dices que más de 500 personas, ¿cierto? Y sin embargo, los discípulos no creían. En primer lugar, dudaban y dudaron que el Señor fuese a resucitar, sabiendo que Él les dijo muchas veces. Y sin embargo, se les aparece a muchas personas. De hecho, se le aparece a María Magdalena y María Magdalena les dice, y muchos no creían. Como por ejemplo Tomás, que le decía, hasta no ver, creer. Y Tomás, para creer, tuvo que meter los dedos en las heridas del Señor para decir, Señor mío y Dios mío. Y es cuando el Señor le dice, porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados todos aquellos que sin ver creen. Y esos somos nosotros, los bienaventurados, los doblemente bendecidos por creer sin ver al Señor Jesús. Entonces dice aquí en el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos. Acordémonos que aquí en ese momento cuando el Señor resucita, ya Judas había muerto, quedan 12, y Judas es pues reemplazado para que se completara la escritura, que son 12 apóstoles que están en los 12 tronos con los 24, o sea, los 24 tronos están las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, los nombres de ellos. Por eso todo predicador o toda persona que se levante a un púlpito en una congregación a decir que él es apóstol es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Porque solamente allá en el reino de los cielos hay 12 puestos con los nombres de los 12 apóstoles. Así que Pepito, que se hace llamar apóstol, Perencejo, que se hace llamar apóstol, ahí no está el nombre de ni Pepito ni Perencejo. Están el nombre de los 12 apóstoles que escogió el Señor Jesús cuando el Dios Todopoderoso se hizo carne. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y entonces mire aquí en lo que yo les estoy hablando, de lo que sigue, y es hablando de lo que hizo el hermano Oscar, de pararse frente a la congregación y cumplir este mandamiento que el Señor dejó. 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda. Ahí no dijo a los que creen solamente en el Señor, a los que se reúnen conmigo. Y entonces a veces muchos predicadores cometemos el error de quedarnos encerrados en un solo lugar para que vengan cada 8 días, nos visiten y nosotros pensamos que estamos dando el mensaje y está bien, pero estamos como faltando un poquitico a este mandamiento porque hay que ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y a mi congregación solamente están viniendo aquellos que me conocen y nos conocemos y nos volvemos cómodos. Y no salimos a buscar más personas, no salimos al mercado, a la calle, al taller, en el trabajo, del vecino. Vecino, vea, yo quiero compartir con usted esta tortica que hice, vea, mi nombre es fulano de tal, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted conoce al Señor Jesucristo?
Es un ejercicio que yo hago todos los días, cuando conozco personas nuevas, todos los días, todos los días. ¿Qué? Le presento a fulano de tal, ah, ¿cómo está? Allá mi hijo, le presento a fulanita, ¿cómo está? Su merced cree en el Señor Jesús. Claro, claro, mire, lo invito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice la palabra que hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de sencillo. Entonces, lo mismo está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 28, Mateo 28, 19, 20. ¿Quién me hace el favor y lo lee? Yo. Viviana, Sí, por señor. favor. Viviana. Sí, señora. Listo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, pues en mi Biblia dice así, en el nombre del Sí. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces notemos que aquí también el Señor Jesús nos da otra vez y nos recuerda ese mandamiento a todos nosotros. Nos dice, por tanto, ese por tanto es una tarea, es una ordenanza, como yo te ordeno. Y id, vayan, vayamos y hagan discípulos a todas las naciones. La palabra naciones significa personas, ¿cierto? Gentes, o sea, a todas las personas, como dijo allá Marcos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ojo aquí, en esa cita yo nunca dejo escapar estas cositas porque hay mucha confusión. Y entre más, el Señor Jesucristo dice, y hay que repetirle y repetirle y repetirle. Cuando mi hermana Viviana dijo, así está en mi Biblia, es que así está en la Biblia, porque aquí no hay ningún error. Lo que pasa es que la gente manipula las escrituras a su acomodo. Y las personas que tienen esa mala doctrina, esa doctrina de hombres, porque no es bíblica, de la tal Trinidad que habla que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, el Papá mandó a Jesús, etcétera. Esta es una de las citas que usan y la gente es engañada por no leer correctamente. Yo sé que todos ustedes todos nosotros aprendimos qué es plural y qué es singular, ¿cierto? Singular es uno solo, plural son varios, ¿verdad? Entonces, acá la escritura está bien correcta, porque la escritura dijo, bautizándolos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de, no en los nombres, porque no es plural, es singular. Hay un solo nombre dado hay un solo nombre sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Aquí está correcto como está escrito. El Señor nos está dando una orden, que vaya y prediquemos en su nombre, porque la escritura me enseña en Isaías 9:6 que Jesucristo es el Padre, ¿cierto? Porque me enseña en el libro de Mateo en el capítulo 1 que Jesucristo es el Hijo y me enseña en el libro de 2 de Corintios 3:17 que Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón está clarísima la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál nombre? En el nombre de Jesús, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Está clarito. Y eso es lo que hay que predicar, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí?
Si hubiesen sido tres, hubiese escrito ahí las cosas que le hemos mandado, mi papá, yo y el Espíritu Santo. No, ahí dice enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor haciendo énfasis que Él es el creador. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? El Señor Jesucristo es el que va a venir en el día postrero, o sea, en el último día, Él va a venir. ¿Estamos? Bien, quería dar esas dos citas para hacer énfasis y honrar a mi hermano Oscar Martínez por haberse puesto la tarea de pararse frente a una congregación y traer un mensaje. No es nada fácil, pero es muy sencillo cuando tenemos las escrituras en nuestras manos, en nuestro corazón, cuando el Señor Jesucristo nos respalda. La escritura nos dice que debemos predicar porque si no lo hacemos hasta las piedras hablarán. Así que cada uno de nosotros está en la tarea de predicar todos los días, de enseñarle a la gente. Hay muchas maneras de predicar. Con su estilo de vida usted predica. Con su ejemplo usted predica. A veces sin necesidad de decir nada, con su manera de ser con las personas, notan que usted es una persona totalmente diferente. Y es cuando dicen, ¿qué es lo que tiene diferente esta persona? Y se acercan a usted y le preguntan. Y es cuando se notan que la diferencia es que Cristo mora en usted. Y es una forma de predicar. Así que mis hermanos, eh, cuando ustedes quieran, alguien que me quiera decir, mire, pastor, yo quiero traer un mensaje, miramos, lo estudiamos. Aquí esto no es de persona, exclusivo de una persona. El mensaje del Señor Jesucristo es de todos y para todos, porque la mies es mucha y los obreros somos muy poquitos. Entonces, hay que empezar a ejercitarnos en esto. Bueno, ¿cuál es el título de este mensaje para hoy? ¿Quién me dice? Ya lo he dicho dos veces para los que llegaron ahorita. Andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Sí, Se señora olvidaron de Jesucristo él. mía, Señor me la bendiga. El título de hoy es Andaban con el Señor Jesús Sí. y se olvidaron del Señor Jesús. ¿Cierto? Las escrituras nos citan casos de hombres y mujeres que andaban con el Señor Jesús e hicieron la voluntad del Señor Jesús. Muestran a muchas personas que andaban con el Señor Jesús y no se olvidaron del Señor Jesús, sino que hicieron la voluntad del Padre. Hombres y mujeres que se entregaron enteramente al Señor Jesús, se entregaron enteramente a su Dios Todopoderoso, obedeciéndole de tal forma que vieron la gloria de Dios en sus vidas. Siervos como Noé, yo por acá escribí algunos, son muchísimos. Siervos como Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Elías, David, Daniel, Eliseo, Ruth, Esther, Pedro, Job, Esteban, Pablo, María, la esposa de José, o sea, la madre putativa del Señor Jesucristo, Pablo, los apóstoles y muchísimos otros. Hay muchísimos de siervos que hicieron la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y se entregaron todas sus vidas a servirle a Él, ¿cierto? Estos son ejemplos de consagración total al Señor Jesús y con el privilegio de no olvidar al Señor Jesús. Podríamos decir que todas estas personas no están en este título, porque en este título de hoy es andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Ellos tuvieron el privilegio, sí, de andar con el Señor y no olvidarse de Él. Entonces, aquí menciono una cantidad de gente, de personas que caminaban con el Señor Jesús.
y terminaron viviendo con Él y muriendo en Él para ser resucitados a vida eterna. Pero la Biblia también nos habla de personajes que aunque se consagraron al Señor Jesucristo, hablaban con Dios, con Él, o sea, con nuestro Señor Jesús, y hasta caminaban con el Señor Jesús, llegaron a olvidarse de ese Dios todopoderoso, teniendo un fin lastimosamente triste para cada uno de ellos. Un fin totalmente triste para cada uno de ellos. Entonces vamos a ir a la escritura porque por medio de la escritura vamos a ir desmenuzando este mensaje y nos va llevando un hilo conductor para que podamos entrarnos y entender un poco más el mensaje. Dice en primera de Juan 1, 6, 7 dice la escritura: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con el Señor Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no practicamos estar en Cristo, porque Él es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, siempre que veamos la palabra verdad en la escritura, igual Jesús. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, ahí me está diciendo si decimos que andamos con el Señor Jesús y andamos en tinieblas, ahí ya viene la otra parte del título. Y se olvidaron del Señor Jesús. Porque no puede ser que tú puedas decir que estás con el Señor Jesús y andas en las tinieblas, andas en pecado, andas en la mentira, andas en el alcohol, en el chisme, en la fornicación, en el adulterio, en la envidia. Eso es estar en tinieblas. Ah, pero yo voy a la congregación, yo leo la Biblia, yo soy cristiano. Ahí está clarito, el Señor dice que si decimos que yo soy cristiano y, y sigo pecando, mentimos y no practicamos al Señor Jesús. No tenemos en praxis a nuestro Señor. 7, pero si andamos en luz, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. O sea, si andamos en el Señor Jesús, como Él es la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a 1 Juan capítulo 2, 3 al 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6 dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos del Señor Jesús? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos todas las ordenanzas que el Señor, guardarlas no es meterlas en el bolsillo, en la mesa de noche, en el rincón de San Alejo. Guardarlas es respetarlas, cuidarlas, vigilar de que se cumpla ese mandamiento en mi vida. 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, vuelve aquí a apoyarme a lo que se dijo en 1 Juan capítulo 1, en el 6. Aquí viene y me apoya y me repite en otras palabras lo mismo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y el Señor Jesucristo no está en él. Ahí dice, pero pastor, ahí dice, y la verdad no está en él. Claro, no es que Jesucristo es la verdad, y sin temor a equivocarme, yo puedo decir ahí y leer, y no estoy cambiando la escritura, no estoy colocando palabras que no están, no estoy cometiendo ningún pecado al decir ahí, el tal es mentiroso y el Señor Jesucristo no está en él, porque Jesucristo es la verdad.
Y dice, y la verdad no está en él. Entonces, es lo que les digo. Hay muchos de nosotros que dicen, eh, creen conocer al Señor Jesús porque llevan congregándose mucho tiempo, porque, porque leen las escrituras, porque saben 2 versículos, porque ponen cara de ternero desgollado, pero dice el Señor que eso no me basta, que tengo que, a pesar de todo eso, tengo que guardar sus mandamientos. Porque si yo digo que lo conozco y no guardo sus mandamientos, el Señor me está diciendo usted es un mentiroso. Y la escritura en Apocalipsis es clarito. Los mentirosos irán a la segunda muerte, al lago de fuego y azufre, que arde con fuego y azufre, dice la escritura. Allá donde van a ir todos esos mentirosos que andan con el Señor Jesús y que se están olvidando del Señor Jesús. Dice aquí, pero el que guarda su palabra, estamos en el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Juan, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con el Señor Jesús. Y esta parte, no me cansaré de decirle acá, es que el Señor me la ponga en una prédica, porque cada rato me sirve a mí. Esta cita que viene aquí en este versículo 6 me golpea todos los días y debería golpearnos a nosotros. Dice así, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Palabras más, palabras menos. El que dice que permanece en el Señor Jesucristo, que lo conoce, ¿sí? Que tiene comunión con él. Debe andar, debe caminar, debe comportarse como el Señor Jesucristo caminó, como anduvo, como se comportó y como vivió. Eso es lo que dice ahí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese título que tenemos aquí, no quiero que suceda con ustedes ni conmigo, que estamos con el Señor Jesús y nos vamos a olvidar del Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando empezamos a perder la comunión con Él. ¿Y cuando empiezo a perder la comunión con Él? Cuando empiezo a equivocarme, a mirar a otro lado, a dejar de congregarme, a creerle a las mentiras. Es que yo creo en mi Diosito y fuera a poner a Dios así chiquitico, mi Diosito es una palabra muy ofensiva. Pensamos que lo decimos de cariño, pero no, nuestro Dios no es ningún Diosito. Nuestro Señor es el gran Dios todopoderoso, grande. Nuestro Dios todopoderoso, su nombre es Jesús. Yo lo amo a mi manera. Yo lo obedezco. Yo no le hago mal a nadie. Pero la escritura dice, no dejar de congregarse. Y ahí está clarito. Dice que el que dice que él conoce al Señor Jesús y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces esa persona que no se congrega le está siendo mentiroso porque el Señor dijo no dejar de congregarse y no se está congregando porque yo no lo necesito, yo no me voy a perder por eso, etcétera, 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 etcétera. Porque ahorita nos pasa como le pasó al señor Sansón, que el Señor dejó escrito que la fuerza de él en los humanos estaba en la extensión de su cabello, por tener el cabello largo, ahí estaba su fuerza. Si le cortaban el cabello, Sansón perdía su fuerza. Esa es la obediencia que el Señor le dio a cumplir, pero literalmente y específicamente y espiritualmente, la fuerza no proviene de eso, fuerza proviene de estar obedeciendo al Señor Jesucristo. Él es la fuerza nuestra, Él es nuestra fuerza. Entonces, es lo mismo aquí con lo de la congregación.
Sí, el irme a congregar, ir a congregarme o no congregarme con la gente a mí, sí, no me va a salvar, pero la esencia de eso es obedecer al Señor Jesús, es lo que la gente no ha entendido, porque en últimas es eso, obedecer al Señor lo que Él mandó. Entonces, caemos en unos errores muy grandes por cosas tan pequeñas, por rebeldía, por creerle a otros, por escuchar a otros, que es lo que está sucediendo ahora con todas estas informaciones tan erróneas que están dando fuera de valores, fuera de principios bíblicos, fuera del Señor Jesús, gente sin, sin ese temor del Señor Jesucristo, gente que dice, yo lo conozco, pero no guardan los mandamientos, gente que dice que yo tengo comunión con Él, pero están tinieblas. Y la cuestión no es esa. Eh, es muy privilegiado, es demasiado privilegiado cuando una persona, usted, yo, andamos y dependamos del Señor Jesús. Es un privilegio, ¿sí? Dice la Escritura, porque todo lo que hagamos prosperará. Y aquí viene un punto clave que está cometiendo muchos errores estas iglesias cristianas evangélicas de la prosperidad, que enseñan la prosperidad con base en cosas materiales, que enseñan la prosperidad con base en el dinero. Y eso no dice la Escritura. La Escritura es totalmente lejana a eso. Partiendo de Mateo 6:34, que el Señor Jesucristo nos habla que esas cosas son añadiduras. El dinero es una añadidura, mi salud es una añadidura, mi casa es una añadidura, mi esposa es una añadidura, mi esposo es una añadidura, mis hijos son añadiduras. Lo que yo deseo, lo que yo quiero tener son añadiduras. Cuando el Señor me está diciendo que si lo buscamos primeramente a Él, o sea, el reino de Dios y toda su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso, buscar al Señor, ¿sí? Es la verdadera prosperidad. Alcanzar esa meta, eso es ser una persona próspera. Mire, dice, ¿por qué les leo esto? Antes de ir a esta cita donde está hablando de que habla de ese hombre próspero, es aquel que está unido al Señor y obedece sus mandamientos. Quiero compartirles con ustedes, estuve buscando en el diccionario bíblico la palabra prosperar, ¿sí? Para que tengamos una mayor claridad de este concepto. La palabra prosperar está en el original de las escrituras en hebreo con la siguiente palabra. Está escrito T-S-A-L-E-A-K-J. O sea, Saleak. Saleak. Y mire lo que significa. Mire lo que significa. Empujar hacia adelante. Acometer. Bueno. Éxito. Lograr. Pasar. Ser bueno. Servir. Venir. ¿Dónde encontró usted la plata ahí? La finca. ¿Dónde está ahí? Los carros, las cadenas de oro, el reloj Rolex. ¿Sí? ¿Dónde está el bolso Gucci? ¿Dónde dice ahí que eso es prosperar? Nosotros tenemos un concepto muy vago de que es prosperar. Uno mira, oye, esa persona cómo ha prosperado. Esa persona cómo prospera. Vuelvo y le digo, tenemos una muy vaga información sobre qué es prosperar. Todos son añadiduras. Y hay veces que la gente se queda más con las añadiduras antes que buscar al Señor Jesús. Si al Señor le place, nos va a dar esas añadiduras. Pero lo importante del que sigue al Señor Jesucristo es confiar en Él,
Vimos ya varias prédicas atrás. Confiar en Él. Muchos dirán, esos que siguen al Señor Jesús son muy conformistas, no tienen aspiraciones en la vida, porque piensa que las aspiraciones mayores en la vida es poseer cosas que no nos vamos a llevar nunca. Pero la mayor aspiración de toda persona que sigue al Señor Jesucristo es estar un día en su presencia para siempre. Eso es prosperar, porque ¿cuántos prosperaron? Este señor que, el de Apple, ¿cuánto dinero amasó? Millones de millones de millones. Él tenía plata para vivir años sin trabajar. Cáncer y hasta luego. ¿Se llevó algo? No se llevó algo. Predicaba a Cristo, cumplió lo que el Señor le mandó, vaya y predique. No, porque no conoció a Cristo. ¿Prosperó? No. Como hay personas que tienen demasiado dinero y han predicado del Señor Jesús, le han dado la gloria a Él. Job, muchos en las escrituras han tenido mucho dinero, hay otros que han mantenido. No se trata de dinero, no se trata de estratos. Ni por ser pobre me voy a salvar, ni por ser rico me voy a perder. No se trata de estratos, se trata de obedecer al Señor Jesucristo, cumplir sus mandamientos, comportarse como Él se comportó en carne, caminar como Él caminó. Él se hizo carne para enseñarnos cómo es que debemos caminar para llegar a Él. Como Él es el Padre, se hizo hijo para que nosotros como hijos del Padre entendamos cómo un hijo es que llega al Padre. ¿Estamos? Entonces, no se trata de la palabra prosperar, tenemos que enfocarnos no se trata de que es posesiones. Prosperar es avanzar cada vez más, dice pasar, ser bueno, volverse una persona ministra del Señor. Por eso servir significa ministro, servir, siempre servir. Por eso el Señor Jesucristo, cuando los discípulos peleaban y no, que yo soy el primero, no, que yo soy el más teso, no, yo soy el más. Y el Señor, ¿qué pelean por eso? ¿Ustedes quieren ser primeros? Sí, 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 yo quiero ser primero. Ah, bueno, hágase de último y sírvale a los demás, porque el que se hace de último va a ser primero en el reino de los cielos. ¿Sí estamos? Eso es prosperar. Ahí dice, servir, ¿cierto? ¿Venir a dónde? Al Señor, ir hacia el Señor. Es el verdadero éxito. Un hombre exitoso es aquel que sabe para dónde va. Y muchos en esta tierra no saben para dónde van. Creen saber que el éxito es para dónde van ellos, pero cuando llegan no hay nada porque no tuvieron a Cristo. Ese es el verdadero éxito, saber de cómo encontrar al Señor Jesucristo. Si estamos, vámonos a Salmos, al libro de Salmos 1. ¿Quién me hace el favor y me lee el libro de Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3? Pastor, yo lo puedo leer. Pastor, Tomás, claro que sí, mi hermanazo es bello. Te escucho. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sigue, mi amor, el 3, por favor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Tomás. Ahí aparece la palabra prosperar, por eso quise primero explicar para que podamos entender. Para no caer en el error de que me tengo que comportar bien y entonces me va a ir muy bien. Me va a ir muy bien. Nunca me voy a enfermar, nunca voy a tener problemas porque estoy cumpliéndolo el Señor. Eso es lo que enseñan las iglesias de prosperidad. Mal enseñado. Pidan plata y entonces si usted trae su diezmo, entonces si usted trae su ofrenda, entre más plata tenga, el Señor le va a dar más. Mentira, eso no es prosperidad. La prosperidad que está hablando el Señor es totalmente diferente a la del mundo. Entonces dice la escritura que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Dice que es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Doblemente bendecido va a ser usted y yo por estar apartado de todo pecado. Dice que en la ley del Señor Jesús está su delicia. Eso es nuestra delicia, estar en la ley del Señor que nos tiene, porque los mandamientos del Señor Jesús no son gravosos, no tienen por qué ser gravosos para tu vida. Tienen que sentir alegría, delicia, no tristeza, porque tiene que cumplir aquellas cosas. Ay, yo quisiera, mire ese cómo le va de bien, vea cómo prospera el otro. Y ese tipo tiene mujeres, bebe, consume drogas, le pega a la mamá, le pega a la esposa y ese tipo vive bien y prospera. Qué equivocados estamos. Y entonces, ¿por qué? Porque pensamos que los mandamientos de Dios, del Señor Jesús, son gravosos y no son gravosos. Dice que me tengo que deleitar en la ley, que dice que el hombre, el varón es bienaventurado cuando en la ley del Señor Jesús está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Eso es clave. De día y de noche. Está meditando de día y de noche en el Señor. Porque los personajes de que yo le hablé antes, ¿sí? Estos hermanos, hombres y mujeres que andaban con el Señor e hicieron su voluntad, que le nombré Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Moisés, todos ellos obedecieron al Señor porque meditaban de día y de noche en su ley, en su palabra, en lo que el Señor ordenó. Por eso ellos no están en estos listados que tengo por ahí de los que andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Ellos, las personas que andan en la ley y meditan de día y de noche en la ley del Señor, no entran en ese grupo de los que se olvidan del Señor Jesús, sino de los que prosperarán, los que prosperaron. 3, Salmo 1:3. El Señor hace un símil y comparación a esas personas que meditan de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente de agua. Usted no ha visto en esas películas o no ha pasado en un paseo en un río, esos ríos fuertes, ¡fua! Y esos árboles ahí quietos porque están agarrados de la tierra. Y así dice la escritura, el Señor nos compara como esos árboles que mientras nosotros estemos meditando de día y de noche, vamos a ser como esos árboles. Puede venir lo que venga, usted anda con el Señor Jesús y no se va a olvidar del Señor Jesús, no se va a olvidar de Él y va a prosperar. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, todo lo que hace es bueno, ser bueno. Todo lo que hace, ¿qué va a empezar a hacer? Servir, ayudar, amar, tener misericordia, perdonar, arrepentirse. Eso es lo que el Señor está hablando de prosperar.
porque lo demás es añadidura, entendámoslo. El Señor dice que lo busquemos primero a Él, o sea, que meditemos de noche, de día en su ley, que cumplamos su ley. Al Señor le place darnos las añadiduras, vendrán después. Entonces no caigamos en ese error de esas iglesias de prosperidad, falsa prosperidad, que es que porque yo sigo al Señor me tiene que ir bien. A mí me va bien porque yo medito en la ley del Señor día y noche, porque cumplo sus mandamientos, porque camino como caminó Cristo. Ahí me tiene que ir bien. Eso es prosperar. Pero aún caminando como el Señor caminó, yo soy humano y el Señor ya me dijo que si yo quiero entrar al reino de los cielos, voy a pasar por muchas tribulaciones. La escritura me ha enseñado que tanto el que está en la arena cimentado como el que está cimentado en la roca que es Él, van a tener pruebas. Pero me dejó bien claro que el que está en Él, ¿sí? No va a caer. Pero al otro que cayó, su ruina va a ser devastadora. Y es ahí donde andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Pero el que está en la roca, que es Cristo, va a entrar en la línea de todos estos grandes hombres y mujeres que prosperaron en el caminar del Señor Jesús, porque caminaron con Él y no se olvidaron de Él. ¿Sí estamos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Amén. Buenos días a todos. Dice, Hermana Jenny, primera de por favor. Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Ahí ya me está, gracias mi hermanita Jenny. Ahí ya la escritura me está dando más claridad de este mensaje. Clarito me está diciendo. Para que yo no me vaya a olvidar del Señor Jesús y pueda decir que yo ando con el Señor Jesús, tengo que no amar las cosas de este mundo. ¿Sí? No améis las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mi Señor Jesucristo dice, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Yo puedo caminar en medio de todos estos borrachos, pero no ser borracho. Yo puedo caminar en medio de todos estos homosexuales, pero no meterme en su mismo pecado. ¿Sí estamos? Si alguno ama al mundo, el amor del Señor Jesucristo no está en él. Volvemos a lo mismo. Está con el Señor Jesucristo, pero ama más el mundo, entonces le va a pasar que andaban con el Señor Jesús y se va a olvidar del Señor Jesús. El amor del Padre no está en aquel que ama más las cosas del mundo. Y eso es lo que le está pasando a más de uno que están yendo a las congregaciones. Congregaciones, hay millones de personas, miles de personas, levantan la mano, cantan, lloran en esas alabanzas y etcétera, y mandan cosas lindas a los amigos en el Facebook, en el Instagram y corazoncitos y todo ello bonito, y el Señor te ama, el Señor Jesucristo te bendiga, mi hermanita, mi hermanito, pero ama más el mundo. No ha podido salir de las cosas del mundo porque, ay, deje de ser fanática, deje de ser religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Señor Jesucristo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la gente se vanagloria por cosas tan mundanas. Hay gente que saca pecho porque tiene una camisa marca X. Trabajan un año y pico para comprarse en el celular más caro del mundo y lo tienen escondido en el pantalón para que no se lo roben.
Eso es vanagloria. Ah, es que tenemos derecho a comprarnos las mejores cosas. Tenemos el derecho de, yo trabajo duro para tener el mejor carro que el vecino, así el vecino no tenga ni una patineta de madera para caminar. Pero eso sí, tengo que tener el mejor carro de la cuadra para que vean cómo yo prospero. Eso es la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Señor Jesús, sino del mundo. Entonces, la iglesia está llena de gente que andan con el Señor Jesús. Y todo ese caminar va a hacer que se olviden del Señor Jesús. Y van a terminar como algunos personajes en las Escrituras que nos hablan que aunque se consagraron al Señor Jesús, hablaban con el Señor Jesús, hablaron con Dios, hasta caminaban con el Señor Jesucristo, llegaron a olvidarse de Dios, teniendo un fin lastimosamente triste, vuelvo y les digo. ¿Por qué? Porque decían, yo conozco al Señor y no guardaban sus mandamientos. ¿Cierto? Porque decían, no, yo tengo muy buena comunión, muy buena unión con el Señor Jesús, pero andaban en tinieblas. Y es tan sencillo. Les voy a dar el ejemplo de 5 personas. Hay muchísimas más también en las Escrituras que el Señor nos dejó plasmados en las Escrituras como ejemplo para que no caigamos en ese mismo error, sino que sigamos a aquellos grandes hombres y mujeres que anduvieron con Él y terminaron en Él para vida eterna, prosperaron, para que nosotros no estemos en ese título que hoy tenemos en nuestra prédica, andar en el Señor Jesús y nos olvidamos del Señor Jesús, porque le garantizo que el que se olvida del Señor Jesús morirá. Y no estoy hablando de esta muerte física porque todos vamos a morir en la parte física. Estoy hablando de la segunda muerte. Eso dice la Escritura, no es un mandamiento de Luis Eduardo. Eso dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo dijo, vaya y predíqueles. Y esto va primero para mí. Entonces, vamos a dar unos ejemplos para que nos sirva a nosotros como de ejemplo, de escarmiento, para que espabilemos, digamos, uy, ¿cómo voy yo ahí? No sea que me va a pasar lo de Sansón, lo de Saúl, lo de Salomón, lo de Balaam, lo de Judas. Todos ellos caminaban con el Señor Jesucristo. Todos ellos andaban con el Señor Jesús, pero se olvidaron del Señor Jesús. Y mire lo que sucedió. Entonces, vamos a ver esos 5 personajes que me van a ampliar un poquitico más las escrituras. El primer personaje que vamos a ver aquí en las escrituras se llama Sansón. A él lo encontramos en el libro de Jueces. Vámonos para el libro de Jueces, para guiarlo más rápido y lleguen ahí. Está Deuteronomio, Josué, Jueces. Mejor dicho, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Una manera de uno aprenderse las escrituras. El orden, pues, de los libros. A mí también me pasó en los comienzos que no sabía ni cómo agarrar la Biblia. Pero en ese meditar en el Señor, en el estar estudiando en el Señor, Él es el que da esa habilidad, esas cosas. Es Él. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que debemos meditar en su ley de noche y de día. Unos días sí, otros días no. No, todos los días. Y voy a prosperar. Libro de Jueces, en el capítulo 13, yo voy a leer todo este capítulo 13 para que entendamos un poco eso que les acabé de enunciar, que
que eran personas que, además de caminar con el Señor, estaban consagrados para el Señor Jesús, hablaban con el Señor Jesús. El mismísimo Dios se le presentó al papá y a la mamá de Sansón. Y mucho antes de que Sansón estuviera en el vientre de su madre, de una madre que era estéril, partamos de ahí, porque mire que el Señor dice que Él usa lo vil y lo menospreciado para que su nombre sea glorificado. Notemos que la mayoría de todos nosotros procedemos de una mujer que era estéril. Sara, 90 y pico de años, ya no menstruaba, ya no tenía óvulos y fue estéril toda su vida. O sea, nunca pudo tener hijos, menos anciana. Pero para el Señor Jesucristo, nada hay imposible. Nada imposible para Él. Nada. Y aquí vuelve a mostrarme una mujer estéril, a la mamá de Sansón. Una mujer que aún siendo estéril, ya el Señor había decidido que el hijo de esta mujer estéril, imagínense, fuera consagrado para él, para cumplir una tarea, porque el Señor cuando les prometió la tierra, valga la redundancia, prometida al pueblo hebreo, al pueblo que él escogió, esas tierras estaban ocupadas por una cantidad de naciones totalmente idólatras, totalmente separadas del amor de Dios, adorando cuantos dioses de palo, de madera, de lo que fuera, adoraban, adorando el sol, adorando la luna, las plantas, lo que fuera, los sonidos, los relámpagos, brujas, hechicería, cuanto basura que el Señor aborrece estaban haciendo, y fuera de eso adoraban a un dios llamado Moloc, que era el dios del fuego, y a ese dios lo adoraban y diariamente le botaban niños y niñas para adorarlo, vivos sus hijos. Entonces el Señor le dijo a la mamá y al papá de Sansón que iba a engendrar un hijo, y que ese hijo tenía una tarea específica, y era acabar con los filisteos, porque los filisteos eran una nación totalmente idólatra, en contra del Señor Jesús, malos, eran demasiados, y el Señor necesitaba raerlos de la tierra, e iba a usar al pueblo hebreo para eso, ¿verdad? Entonces el Señor levantó jueces, y aquí en este momento Sansón es uno de los jueces que el Señor levantó, porque vino a juzgar a todas estas personas por mandato del Señor Jesús. Y había un veredicto: muerte para todos estos filisteos. Quiero hacer un énfasis: la palabra filisteo es igual a la palabra palestino. Eso viene de atrás. Esta guerra aquí, y no estoy hablando que es que unos son buenos, los otros son malos, no. El Señor escogió un pueblo, y solo el Señor en su infinita sabiduría sabe por qué. A mí y a usted nos basta es obedecer al Señor, no juzgar a nadie. Entonces, vamos a leer acá para que entendamos eso que les estoy diciendo. Que una cosa es lo que yo le diga, una cosa es lo que está escrito en las Escrituras. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1 dice así: los hijos de Israel, ojo, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Otra vez, o sea, ustedes leen desde el Éxodo, tienen que leerse muy bien la Escritura, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 2024. Ese pueblo en esa situación geográfica allá de Israel no cree en el Señor Jesús.
los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y hay un hombre de Sora, de la tribu de Dan, es una de las 12 tribus de Israel, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor. En la Biblia dice el ángel de Jehová, ya hemos explicado eso. En el original está escrito es el ángel del Señor. Esta palabra Jehová ahí escrita genera confusión. Usted le pregunta a las personas, ¿cuál es el nombre de Dios? Dicen Jehová, porque no entienden qué significa Jehová. La palabra que está escrita ahí en el original es el Señor. Entonces, y el Señor los entregó a las manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor. Aquí ustedes hoy se van a dar cuenta, además del mensaje que estamos dando acá, apoyarnos más de que el Señor Jesucristo es Dios. Y tiene otro título que tiene el Señor Jesucristo, aparte de Dios, aparte de Padre eterno, aparte de Dios fuerte, de muchos otros, Hijo de Dios. Otro título que aparece para el Señor Jesucristo es el ángel de Dios, y ya le va a explicar la escritura. Dice, y le dijo, ¿quién le dijo? El ángel del Señor. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, ni cosa inmunda. Ojo acá, hago salvedad. La escritura, el Señor clasificó unos animales como inmundos, sobre todo aquellos que tenían la pezuña hendida, no coma eso. Entre uno de esos es el cerdo. Muchas de esas personas, esa carne era muy apetecida porque muy rica, entonces todas estas carnes y todo esto lo ofrecían a esos dioses, que el Señor aborrece, porque Él dijo, no conozco otro Dios, dice él en los mandamientos, dice el mandamiento clarísimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento número 1 de los mandamientos de la tabla que el Señor le dio a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo era, no te arrodilles a ellos, no le pidas, no te inclines a ellos, no hagas imágenes de eso. Y la gente lo sigue hasta el día de hoy haciendo, ¿cierto? Entonces, el Señor prohibió sus animales para que no pecara el pueblo. Pero más adelante el Señor Jesucristo dice, no llames inmundo, ¿sí?, a lo que yo he limpiado. Y todavía hay iglesias, congregaciones que prohíben comer cerdo. Y se centran más en eso en vez de cumplir los mandamientos que verdaderamente el Señor está hoy día en estas ordenanzas. Cuando habla aquí que no coma lo inmundo, está hablando de no participar de esas cosas que se ofrecen a esos dioses, de esas comidas que ofrecen a esos dioses. Aquí, por ejemplo, en este país nosotros estamos con unas personas que creen que el Señor Jesús es un profeta y ellos todavía hacen muchas cosas de la ley y ellos sacrifican cabritas, chivitas y todo eso y hacen ese ofrecimiento al Dios de ellos que llaman Alá. ¿Sí? Y hay vecinos que vienen y nos ofrecen comidas de esas personas. La escritura dice que nosotros no debemos pelear ni por comida, porque si eso es pecado para esa persona, pues es pecado para él, pero si para usted no, lo que limpió el Señor lo limpió. Pero yo, por ejemplo, la escritura dice que no coma cosa inmunda. Si lo están ofreciendo a otro Dios que no es mi Dios, yo no me lo como. Yo.
¿sí? Pero si ese chivo lo venden en un centro comercial y un día, cualquier otro día que no sea el festivo de ninguna religión, me dio ganas de comer un pedazo de chivo, yo me lo como, porque el Señor ya limpió eso. El punto aquí es no comer esa comida inmunda. ¿Por qué es inmunda? Porque fue ofrecida a otros dioses, a un Dios que no es el Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo dijo, me cansé de esos holocaustos. Él dijo, ya no quiero esos holocaustos. Porque la gente no decía sino hacer sacrificios cuando pecaban y al otro día volvían y pecaban y mataban otro animal y hacían. El Señor dijo, me cansé de eso. Lo que yo quiero de ustedes es misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo de aquí a aquí? Hacer más sacrificios. Y hacemos el sacrificio de no comer cerdo, pero somos inmisericordiosos. ¿Ya ve cómo va la cosa? Entonces, dice aquí la escritura claramente, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, le dijo a la esposa de Manoah. 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Acá el Señor dice, volvió a hacer el pueblo de Israel lo malo y se lo entregó a los filisteos, pero el Señor en su infinita misericordia vuelve y le da la oportunidad, como siempre nos va a dar una oportunidad a nosotros para que nos arrepintamos, para que nos encarrilemos en el camino y podamos decir, andábamos con el Señor Jesús y prosperamos, llegamos a la meta con el Señor Jesús. Para no estar en ese título de hoy, andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Y Él vuelve y nos atrae por su infinita misericordia, por su gracia, que es un regalo que tú y yo no nos merecemos. Vuelve y les manda un juez que va a pelear, un solo hombre que puede destruir a miles con una quijada de un burro. Está escrito que este Sansón mató a 1000 personas con una quijada de un burro. Él solo, de un ejército. 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni de quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah al Señor y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí al otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Vea, ya el Señor aquí me está mostrando, allá en Éxodo, cuando Moisés le dijo, Señor, y cuando me diga el pueblo quién me mandó, ¿quién le digo quién me mandó? Dígale, el yo soy. Eso significa el que ha existido siempre, el que es siempre, yo soy. Ese es otro título que tiene el Señor Jesucristo, el gran yo soy. Yo soy. Y ahí Pedro le respondió, ¿sí? ¿Eres tú el varón que se le presentó a mi esposa? Yo soy. Entonces, Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?
Y el ángel del Señor respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, o sea, no beber vino, ni sidra, ni cosa inmunda que coma. 14, no tomará nada que proceda de la vid, o sea, del fruto de la uva. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel del Señor. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre para que se cumpla tu palabra, te honremos? Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? O sea, ojo aquí, ojo aquí. Por revelación en el libro de Isaías, tengan el dedito ahí en Jueces, por favor, en Jueces capítulo 13. Y ahí en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cierto? ¿De cuál niño está hablando? De ese Dios que se iba a hacer carne, del niño que se iba a llamar Jesús. ¿Cierto? Dice que el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí le están dando todos esos títulos al Señor Jesús cuando naciese como niño. Por eso aquí el ángel de Jehová, o sea, Jesús le responde: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ya la profecía nos está diciendo que ese nombre admirable es de ese niño que iban a ser, Jesús. Entonces era el mismo Jesús hablando con ellos. Volvamos a Jueces capítulo 13 en el 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Ojo. Porque aconteció que cuando la llama de ese holocausto que hicieron subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su esposa, los cuales se postraron en tierra. Miren lo que sucedió. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Sí ve? O sea, vieron al Señor Jesús, sino que ellos no lo conocían por el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús se hizo carne en ese tiempo para nosotros y nos dio ese nombre, a conocer ese nombre, ¿verdad? Entonces, ellos vieron al mismísimo Señor Jesús, al Dios Todopoderoso. Vamos a dejar hasta ahí, porque vamos a desarrollar toda esta parte de Sansón. Quería que tuviésemos esta base bíblica, esta base histórica en las Escrituras, para que entendieran un poquitico mejor de lo que yo les estaba diciendo, que es un personaje que fue consagrado a Dios. Su papá y su mamá hablaban con Dios, caminaban ahí con Dios, con el Señor Todopoderoso, el Señor Jesús. Y vamos a ver que aún teniendo eso, Sansón llegó y se olvidó del Señor. ¿Por qué? Cuando uno se olvida del Señor, cuando uno no cumple lo que el Señor le manda, y es cuando el Señor se aparta. Así que les pido el favor de tarea, de verdad que se les quede en el corazón lo que el Señor Jesucristo dijo en las Escrituras, allá en el Salmo 1, del 1 al 3, que debemos meditar en su palabra de noche y de día. Así que háganme el favor y se van a leer
Jueces capítulo 14. Pueden leerse ese libro de Jueces, es bien lindo y lo van a entender muchísimo mejor. Y para que nos preparemos para el segundo personaje que en la voluntad del Señor lo vamos a ver, es el rey Saúl, ¿sí? Que empieza a hablar de él y cuando es ungido como rey, es el primer rey de Israel, escogido por el Señor. Está en el 1 Samuel 9:31, ¿sí? En 1 Samuel pueden empezar a leer y pueden leer también, sí, todo el libro 1 Samuel y 2 Samuel, ¿vale? Léanse eso de tarea, todo lo que puedan leer del libro de Jueces, todo lo que es concerniente a Sansón y a Saúl, que son dos de los personajes que el Señor ha puesto en mi corazón para que hablemos sobre aquellos hombres que andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, mis amados. De verdad que para mí es un honor, es un privilegio tenerlos a ustedes acá. De verdad que es una responsabilidad muy grande y me paro aquí con mucho amor y respeto para con las cosas del Señor y para con ustedes. Los amo mucho, mis amados. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Por favor, invite a alguien. Lo veo dentro de 8 días a las 6 en punto para que podamos seguir ampliando este mensaje. Andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Muchas bendiciones, que tengan un lindo día. Y los que están por acá, por estos lados, que tengan un buen descanso, una buena noche. Muchas bendiciones.